Bueno, y hablando de que estamos esperando a ver qué es lo que dice el ministro de Economía, Caputo, en esta locución que va a hacer en unos 12 minutos aproximadamente, le agradecemos al doctor Santiago Marino que nos atiende anticipadamente. Era una nota prevista para las 17:30. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, licenciado en Ciencias de la Comunicación y es director de la Maestría en Industrias Culturales, Políticas y de Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes. Muy buenas tardes, doctor Marino. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos esperando los anuncios de Caputo, pero mientras tanto nos interesa analizar con usted estos anuncios que ya se comenzaron a dar. En la mañana de hoy se conoció la información a través del vocero presidencial de que se suspende la pauta oficial en los medios por un año. ¿Qué implicancias y qué significa la pauta oficial en los medios, doctor Marino? Bueno, la pauta oficial es el conjunto de dinero que destina desde el presupuesto nacional los distintos poderes ejecutivos, puede ser provincial, municipal o en este caso nacional, para realizar anuncios publicitarios en donde le informa a la población sobre los acontecimientos de gobierno. Ese es el espíritu que debe tener y la definición de los acuerdos internacionales que ha firmado la Argentina, por ejemplo. Sí, los actos de gobierno son los que se difunden. Fundamentalmente los actos de gobierno. Ajá. Argentina no tiene una ley que regule la pauta oficial y en general está usada, por un lado, como vehículo de fomento al financiamiento de la producción de contenido en los medios, sobre todo los periodísticos. En segundo lugar, como un lubricante en la relación del gobierno con los medios. Así es. Con la lógica medios afines, medios hostiles, digamos. A los afines se les da, a los hostiles no se les da. Y en tercer lugar, tiene que ver con una serie de criterios que desde el año de 2017, en ocasión del gobierno de Mauricio Macri, que se aprobaron en una resolución del ENACOM, que es el ente que regula los medios, que establece los criterios supuestamente objetivos para la asignación de la pauta, como por ejemplo podría ser el índice de rating, que como ustedes que son un medio de localidad de provincia saben, no es un criterio objetivo porque solo se mide en las grandes ciudades. Totalmente. Cobertura territorial, tipo de medio, etcétera. Eso en líneas generales casi de definición. En segundo lugar, lo que habría que decir es que la pauta oficial, cuando se habla así, se habla de lo que pauta el gobierno nacional, específicamente el Ejecutivo, sin incluir los organismos descentralizados como la ANSES, por ejemplo, que es un gran anunciante, o las empresas públicas o con participación pública como la YPF o el Banco Nación, que son también grandes anunciantes, con dinero público, pero que no cuentan en la cuenta de publicidad oficial. O las loterías provinciales o los bancos provinciales también, ¿no? Bueno, pero eso respondiendo a los presupuestos provinciales, ¿no? Correcto. Lo que anunció el vocero presidencial hoy en la mañana es que lo nacional. El gobierno ha decidido durante un año no suspender la pauta oficial. No se sabe si esto incluye o no a los organismos descentralizados o a las empresas, como les decía. Perfecto. En el caso, porque no hay una resolución, un documento, una ley, porque como no hay una normativa, no se necesita una ley para establecerlo. Si fuera solo lo que gasta el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, digamos, estamos hablando de entre el 5 y el 10% de la torta total de publicidad. Si nosotros pensamos en todo lo que se invierte en publicidad en Argentina, por privados, por empresas públicas, por privadas, en los gobiernos provinciales, los municipios, etcétera, estamos hablando el gobierno es entre el 5 y el 10%. Estamos hablando de 400 millones de dólares, más o menos, por año. Eso es lo que ha gastado, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández en este año 2023. Es un gobierno que gastó mucho menos que el gobierno de Mauricio Macri, que ya había gastado bastante menos en publicidad oficial que el gobierno de Cristina Fernández, por ejemplo. En esta línea, bueno, lo que va a suceder es que va a tener un impacto muy, muy grande en el sistema de medios, porque estamos hablando del anunciante principal. Sumado a la torta, por ejemplo, tendríamos que sumar las provincias de Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires para superar un anunciante que sea más que el Estado Nacional. O sea, las 4 grandes provincias o la ciudad de Buenos Aires sumadas apenas superan al gobierno nacional. Y eso es lo que se va a suspender de pauta. El impacto es significativo, pues por ejemplo estamos hablando del 10% del ingreso del Grupo Clarín.
específicamente, que sí. es el medio que el grupo, no el medio, el grupo que más pauta oficial ha recibido durante la gestión de Alberto Fernández, también en la de Mauricio Macri, pero la de Alberto Fernández es la que tenemos más a mano. Sí. Bueno, el impacto ya... ¿Me escucha usted, no? Sí, escucho. Ok. Bueno, el impacto un poco ya nos contó en lo que tiene que ver con los grandes medios. Y cómo impacta esto también, evidentemente, en las radios comunitarias, las universitarias, que no reciben una pauta directa, obviamente, pero es como que va a afectar, evidentemente, a lo que tiene que ver con el anuncio de la comunicación, ¿no? Sí, a ver, ahí hay que plantear dos cosas. En primer lugar, si bien en Argentina el sistema de medios es hegemónicamente privado comercial, o sea, la mayoría de los medios son medios de empresas privadas comerciales. Uh-huh. Hay un sector significativo en términos culturales, pero no en términos de tamaño, que son medios sin fines de lucro, populares, alternativos, comunitarios, etcétera, uh-huh. y medios estatales, que son los medios nacionales, Canal 7, Radio Nacional, los provinciales, Santa Fe tiene una TV pública, y bueno, Radio Nacional tiene sus versiones nacionales, etcétera. Uh-huh. Si bien el porcentaje mayor de la torta publicitaria se lo llevan los grandes grupos concentrados de medios, Clarín, Viacom, uh-huh. el Grupo Octubre, el Grupo Indalo, los medios más pequeños también reciben pauta. Sí. Como esos medios facturan menos en total que los grandes, el porcentaje de la incidencia de la pauta oficial en ese tipo de medios es más significativa, entonces uh-huh. va a sufrir. Sí. Por otro lado, también es esperable que los medios grandes puedan sobrevivir sin lo que reciben de pauta, aunque habría que ver bien los números finos, no sé, por ejemplo, La Nación Más recibe más de 100 millones de pesos años de pauta, eso es significativo para sus ingresos. Uh-huh. Pero el otro problema, que para mí es el fundamental, que ahora en la urgencia económica, la situación económica que atraviesa el país, los anuncios que estamos esperando en minutos, etcétera, esto pareciera no ser tan significativo, pero en realidad es lo más importante. Lo que sucede es que lo urgente tapa lo importante. Claro. Es que el sujeto del derecho es la ciudadanía, no los medios de comunicación. Es decir, la publicidad oficial no es un derecho que tienen los medios de fondos a recibir como pauta. Uh-huh. La publicidad oficial es un recurso que tiene el Estado para informarle a la población sobre sus medidas de gobierno. Totalmente. Ya, voy a hacer un ejemplo brutal. Uh-huh. Yo soy una persona de más de 40 años, quienes nos escuchan quizás tengan esa edad, un poquito menos, recordarán que en los primeros años 90 hubo en Argentina una epidemia de cólera. Uh-huh. En ese contexto fue urgente para el gobierno nacional avisarle a la ciudadanía que tenía que ponerle 2 gotas de lavandina por litro de agua para que el agua sea potable y no se contaminara de cólera. Sí. Bueno, entre otros recursos, la publicidad oficial sirve para eso, para los anuncios publicitarios que informan urgentemente. Y mucho más cerca, recordemos lo de la pandemia del COVID. Bueno, pero no quería entrar en susceptibilidades pensando en audiencias que no hayan estado afines a la vacunación. Digamos, es algo indiscutible, que para mí la vacunación es indiscutible. No, pero por el hecho, por el hecho y por las medidas y todo lo demás. Exactamente. Uh-huh. Y el otro problema es que, esto lo deben vivir ustedes, también como hacedores de contenidos en medios, uh-huh. las audiencias de medios cada vez se están más digitalizando, ¿no? Están mudando sus comportamientos a la escena digital. En la escena digital, en la convergencia, en Internet, en los destinos publicidad, todos, no de la torta publicitaria oficial, de todos, están mucho más concentrados que en los medios analógicos. En primer lugar, hay que decir que esa digitalización está llevando a que por primera vez este año la facturación de publicidad digital ya superó a la analógica. Totalmente. Cuando digo analógica, incluyo radios, canales de televisión, uh-huh. Prensa gráfica, pero también la vía pública, los carteles que se ponen en los espacios públicos, sobre todo en las grandes ciudades, y hasta el cine. Sí. Cuando uno va a ver una película en el cine, hay anuncios publicitarios. Uh-huh. Cuando pensamos en la torta publicitaria digitalizada, lo que vemos es que dos jugadores, se llevan el 90% del total de la torta publicitaria. Google y Meta, el dueño de Facebook y de Instagram, uh-huh. de cada 10 pesos que se invierten en publicidad, por todos los jugadores, me refiero a PepsiCo Snack, me refiero a Procter & Gamble y también a cualquier otro anunciante, 9 de cada 10 se lo llevan sobre esos dos jugadores. Entonces, en ese contexto es que la desaparición de este anunciante tan potente va
Claro. Genera un efecto muy importante en el mercado de medios. No, y me interesa muchísimo rescatar, doctor Marino, lo que decía del derecho de los ciudadanos, en realidad, a informarse. Y esa es una prueba contundente tenemos cuando en uno de los gobiernos de Cristina Fernández, me parece, que no se le daba pauta, perfil, bueno, fue a la justicia y la justicia determinó que tenía que recibir pauta oficial, porque era un derecho del medio. Sí, pero insisto, incluso ese fallo no define que sea un derecho del medio, ¿eh? Es un derecho, un derecho a la información. A estar informado. Claro, sí. Claro, pero digo, los medios pueden ser vehículos para que el Estado llegue con ese mensaje donde informa las decisiones que toma, la información. No sé, pensemos en sonceras. No digo que sean sonceras, pero digo cosas de la vida cotidiana. Dado el calor, en el verano los bancos abren más temprano. Esa es una información pública. Claro, punto número uno. Punto número dos. El presidente Milei, aparentemente hoy o ayer, no lo sabemos bien, tuvo una reunión bilateral con el canciller de China. Sí. Eso no fue informado. Los medios privados no lo informaron porque no lo sabían. Y eso es una información pública, un acto de gobierno que debería ser notificado. Totalmente. La asunción de los nuevos... La jura de los ministros. Tampoco fue informada y es un acto de gobierno. ¿Y por qué sería importante? Bueno, porque las personas deben saber, conocerle los rostros, conocerle los nombres, saber de dónde provienen. Ese tipo de cuestiones son las que son de actos de gobierno y deben ser informados por... Y además porque es el Estado el que le dice a la ciudadanía, la divulgación de cómo está administrando la cosa pública, ¿no? Absolutamente, y fundamentalmente con el tema de campaña, como usted hablaba del cólera y demás. Así es que va a ser, hay que ver un poco, ahora fue una información del vocero presidencial nada más, como usted dice, no sabemos los alcances ni mucho menos. Habrá que ver después, si como estamos acostumbrados, aparece esto en el boletín oficial, que tendría que aparecer, ¿no? No, en realidad no sería obligatorio que aparezca, porque no hay una ley que regule la publicidad oficial en Argentina, es una falencia esa, un déficit de eso es importante. Entonces eso habilitado que sea discrecional. Por eso lo pueden cambiar. Y por eso pueden pautar a medios amigos y enemigos. Y entonces no es necesario que así sea, que sea incluido en el boletín oficial. En definitiva, es una pérdida de información para la ciudadanía en general. Sí, totalmente, es una pérdida de calidad institucional, absolutamente. Bueno, doctor Santiago Marino, le agradecemos muchísimo este contacto, y muchísimas gracias por habernos atendido antes de lo previsto, y todavía seguimos esperando, vamos a ver qué nos dice Caputo en la tarde de hoy. Ok, un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias y buenas tardes.